Hola, 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 qué bueno que están con nosotros. Esto es Íntimamente, un show como te gusta. Recordarles que estamos todas las semanas, domingo a las 7 de la noche, en Al Tanto TV, canal 106 de Claro, en nuestro canal de YouTube, Juana Núñez, y puede seguirnos también en las redes sociales. El estrés laboral es el tema que nos ocupa esta semana y vamos a estar hablando estrés ocupacional, estrés laboral, burnout, si usted lo quiere en inglés o como sea. En República Dominicana, en toda Latinoamérica, se habla de que los empleados estresados diariamente llegó a un 44%, subiendo 3 puntos frente al informe anterior y superando el promedio para el 2024 del 41%, de acuerdo al staff de Government, de Global Workplace, en inglés también. Este reporte se publica la consultoría Gallup, la empresa medidora y de estadísticas. Este porcentaje en República Dominicana aparece con un 51%, 10 puntos más comparado con toda Latinoamérica. Surge de una consulta a los trabajadores en la región sobre las emociones experimentadas durante gran parte del día en su jornada laboral. Estos fueron los países con más trabajadores que experimentaron estrés diario en toda Latinoamérica. En número 1 está Bolivia con un 55%. En segundo lugar está República Dominicana con 51%. En el de Bolivia son 55.2%. En República Dominicana 51.3%, en Costa Rica 51%, Ecuador 50%, El Salvador 50%, Perú 48%, en Brasil 46%, Uruguay 46%, Argentina 45% y en el 10º lugar está Venezuela con 45%. De este estrés, de lo que vivimos en las empresas, los empleados, de ese manejo emocional, de esa situación de la casa que me llevo para el trabajo, de esa situación del trabajo que me llevo para la casa y de esas situaciones diariamente que se exacerban, que dañan, que enferman y que nos quitan la paz y la tranquilidad. Para tratar este tema está con nosotros la licenciada Odaelisa Mera. Ella es psicóloga industrial y además especialista en salud laboral. ¿Así está bien? Sí, bueno, sí, Bienvenida. prevención de riesgos laborales. Ella es especialista en prevención de riesgos laborales y por ende tiene que ver con todos estos porcentajes de estrés en las empresas. Bienvenida, Odaelisa. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Encantada, encantadísima de estar aquí hablando de este tema tan actual y tan importante. ¿Por qué la República Dominicana, para empezar por ahí, tiene estos elevados números de estrés cuando nosotros somos de los países más felices del mundo? Y se habla de que aquí se disfruta una cerveza entre 8 y todo el mundo está feliz, cuando aquí se celebra hasta los mortuorios. ¿Cómo es eso? Fuerzas opuestas que tienen los dominicanos. Bueno, la realidad es que hay que poner un poquito en contexto la situación, ¿verdad? Bueno, el dominicano culturalmente somos personas alegres, nos gusta enfrentar la vida de una manera optimista hasta cierto punto, pero la realidad es que detrás de esa felicidad puede que haya unos recursos de afrontamiento evasivos a la situación, o sea, que es un tipo de afrontamiento que se hace frente al estrés, de esos recursos que uno utiliza para enfrentar esas demandas, porque el estrés en sí mismo es una respuesta a las demandas que nos hace el medio ambiente, en este caso cuando hablamos de estrés laboral, del medio ambiente laboral. No es bueno ni malo, eso va a depender de cómo uno lo valore
de cómo uno lo perciba y los recursos que uno emplee para hacer frente a esas demandas. ¿Cómo lo gestiona? Cómo lo gestiona. Esa es la palabra clave. Entonces, el éxito de esa gestión va a depender de los recursos de afrontamientos que tengamos como individuos. Entonces, ¿Y tenemos recursos los dominicanos fáciles de que echar a la mano para entrar en justamente ese es uno, ese deseo de decir, bueno, los problemas se arreglan en el camino, es un recurso evasor que, si bien es cierto que puede dar resultado en ciertas situaciones, funciona a veces, pero no siempre es así, porque cuando ya funciona como un medio de escape, que no me ayuda a cambiar mi realidad, sino que yo siempre me estoy evadiendo, inclusive ese recurso de afrontamiento evasivo puede llevarme a hacer uso del alcohol, sí, claro, a tener conductas de afrontamiento que no son sanas, como el juego. Nosotros somos un país que nos gusta la chercha, nos gusta apostar, el juego, el colmadón, y entonces por ahí va un poco de eso que nosotros somos como un tanto evasivo. Sí puede que funcione en algunas ocasiones, pero no siempre la mejor manera. Entonces, buscándole un poquito de explicación a esos datos estadísticos que menciona y al resultado de ese estudio que se hizo, que nosotros salíamos como uno de los países más felices, pues un poquito del por qué. Sí, es como que, mira, en el país, uno de los países más felices, es el segundo país en toda Latinoamérica con mayor estrés laboral. Entonces tú dices, pero ven acá, como que no pegan estos datos, no funcionan así. Sin embargo, esa es la realidad. Bueno, entonces es lo que te digo, está muy ligado al manejo que se tiene del estrés. Eso es lo que... ¿Cuáles son los factores que llevan a las personas a tener ese nivel de estrés en el trabajo? Bueno, los factores se encuentran en el medio ambiente laboral. Entonces, como te decía hace un momentito, el estrés en sí mismo es una respuesta. Claro. Entonces, puede ser positivo o negativo. Hay un estrés que nosotros llamamos euestrés, que es un estrés que te potencializa, saca lo mejor de ti, te hace ser más creativo. El que te hace levantar por la mañana y salir y activarte. Exactamente. Entonces, tú asumes los retos que te pone el trabajo, en el caso específico de nuestro tema. Entonces, tú lo afrontas de una manera optimista, tú te esfuerzas, te reta y entonces eso tiene resultados positivos. El estrés es negativo cuando tus recursos de afrontamiento no son lo suficiente para dar respuesta a esas demandas que tú tienes del medio ambiente laboral. Entonces, ahí es que viene el desequilibrio. Pero cuando tú hablas de factores que son meramente laborales y que es el ambiente de tu trabajo lo que hace que las personas se estresen, ¿podemos mencionar algunos? Sí, claro, las interacciones con los compañeros de trabajo, con... Dígase conflicto con el vecino que está al lado trabajando. El tipo de liderazgo que tenga esa organización, conflicto de rol, o sea, que tu rol como trabajador no esté bien definido, o sea, tú no sabes el alcance de tu posición, o la comunicación deficiente. Ah, claro. Eso es otro tema. Tú no sabes quién es tu superior, a quién tú debes rendirle cuenta. Eso es un estresor. ¿Y eso no se sabe en una empresa? Bueno, pudiera saberse en teoría, o porque a veces está la descripción de puesto que dice, bueno, este es tu alcance. Exacto. Pero en la práctica es... Mira, usted está aquí para esto y aquello. Sí, pero en la práctica no es así. O sea que a veces hay esa incongruencia en lo que dice el perfil de puesto. Es como usted está aquí para sacar copia, pero de vez en cuando tiene que limpiar el piso. No, entonces... Puede ser que diga, bueno, tú tienes que rendir, tu superior inmediato es esta posición, esta persona, pero en la práctica tú te das cuenta que no, que ese no es, que tú tienes que rendirle cuenta a otra persona, a otro... Entonces, ese tipo de situaciones que están muy ligadas a la autonomía, un tema muy importante que sea un estresor fuerte, cuando tu posición, tú sientes que no tiene autonomía para tomar decisiones que están muy ligadas a tu puesto, o sea, que tiene mucho que ver con los resultados de tu posición. Entonces, esa parte de tu sentir que para tú avanzar en tu trabajo, para alcanzar tus metas, tus objetivos, no depende del todo de ti. Tú necesitas que otra persona te apruebe,
te confirme, Ay, avanzar. Dios. Entonces, Eso debe tener mucha incertidumbre cuando usted tenga que hacer algo y no pueda porque debe esperar la decisión de alguien más. exactamente, esos son estresores del medio ambiente laboral que ya se saben que causan Hay estrés. factores externos que llevan a las personas a tener estrés laboral, como la pandemia, por ejemplo. Bueno, más bien, para que sea estrés laboral, es porque la fuente de estrés está en el trabajo. Entonces, Pero la gente se estresa en el trabajo, aunque la fuente no esté ahí adentro, ¿o sí? para que sea laboral tiene que estar. Ok. Porque hay estresores familiares de tu vida independiente. Claro, tenemos que ver el trabajador como un todo. A mí que me gusta trabajar, por ejemplo. Yo llego aquí, yo estoy feliz. Pero a veces yo llego aquí estresada porque vengo por el tapón, porque no llegó la que me peina, Claro, por otras cosas. Sí, no, pero eso también influye. Pero cuando hablamos de estrés laboral, hablamos de que de tu fuente de estrés está asociada a tu trabajo. Okay. Pero volvemos a la parte que mencionamos inicialmente. Todo tiene mucho que ver con los recursos que tú tienes para afrontar esas situaciones. Entonces, si los recursos que tú utilizas para manejar esos retos, esas demandas de trabajo, esos inconvenientes que se presentan por el tapón, porque no llega la muchacha que te arregla y tal, si tú lo manejas, lo sorteas de forma efectiva, entonces el impacto negativo no va a ser tal, porque es que el estrés es un mecanismo de defensa, de adaptación. Nosotros como especie estamos aquí por el estrés, porque el estrés nos prepara fisiológicamente para huir y para pelear. Así es. El tema negativo viene cuando yo ese mecanismo, que es un mecanismo de emergencia, lo utilizo de más. O sea, yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que tú en tu vehículo estés manejando y utilices el freno de emergencia todo el tiempo. ¿Qué va a pasar con ese vehículo? Se va a fundir. Exactamente, porque está diseñado para resolver temas. Para adaptarte. Cuando le manda mucho cortisol, cuando le manda mucho estrés. Exacto. Entonces, la mayoría del estrés entra en incoherencia. Se lo infringe uno mismo. Por supuesto. Por la forma que uno tiene de valorar y de interpretar las situaciones que se presentan. Dígase por la percepción. Sí, exactamente. Y porque los recursos que yo utilizo para hacer frente a esas situaciones son insuficientes, a veces no son adecuados. Así es. Siempre he escuchado que las profesiones más estresantes está en primer lugar la de medicina, en segundo lugar la de periodismo y a partir de ahí van en escala de nivel de estrés. Eso se puede, actualmente lo tienen medido, cuáles profesiones son más estresantes, cuáles trabajos son más estresantes. Bueno, eso sí, hay ranking que dicen y están basados justamente por el tema de la autonomía, por los turnos que tienen esas profesiones, los turnos laborales. Entonces, en el caso del periodismo, usted tiene que salir al aire a la hora de salir al aire. Eso no te deja de que un poco más tarde o yo lo voy a hacer después. Sí, o por la presión. Cuando hay que cubrir fuera también la presión, eso es. Exacto. Ahora o ahora. Pero, como bien te digo, la parte individual, las características individuales del trabajador tienen un peso muy importante. Ya. Porque lo que a ti te estresa, a mí simplemente me puede ser indiferente. Claro. Entonces, eso y tú te estresas por eso, dirían. ¿Y cómo es posible? Así es. Pero muchacha, no suelta eso. Entonces, y el otro poniéndose loco. Eso se nota en los trabajos, que tú tienes un compañero de trabajo que al mínimo inconveniente, a la mínima situación, pues reacciona de una forma desproporcionada, escandalosa, como dice uno popularmente, se jala las greñas. Sin embargo, hay otros que estresan a los demás porque eso se mantiene. Pero hay áreas de trabajo donde el estrés es mayor, que lo provoca el mismo trabajo. Yo recuerdo en la pandemia, cuando entró, el caso de los profesores, que los profesores andaban vueltos locos porque hubo que aprender tecnología, hubo que aprender a dar clases por internet, hubo que aprender de todo en poco tiempo y entonces la gente no encontraba qué hacer, además de todo el estrés que producía la pandemia. Sí, ese tecnoestrés, porque en este caso específico de los docentes, tener que dar clase en unas plataformas digitales que muchos
desconocían, les generaba mucha ansiedad por desconocimiento. Entonces, Claro. sí, ese se llama tecnoestrés. Es un estrés específico Específico asociado al uso de que la lo provoca tecnología. la tecnología. Al uso de la tecnología, Pero sí. pobre de los profesores, la verdad que hubo muchos profesores a los que hubo que atender y muchos que entraron en una situación de Sí. pánico incluso, porque y que renunciaron a sus trabajos, de hecho. Sí, sí, hubo mucha crisis por el tema de lo que te decía. ¿Qué recursos yo tengo para enfrentar toda esta situación? Y entonces, quienes tienen mejores recursos, pues se adaptan mejor. Podemos comparar o podemos hablar de estrés laboral y de burnout a la vez. O sea, ¿es como lo mismo? El burnout, el síndrome del Sí. quemado por el trabajo, es Ajá. una respuesta al estrés crónico Ya. que dan algunas personas. No todo el que está padeciendo estrés desarrolla el síndrome del quemado. Ok. ¿Y qué te digo? Está muy asociado a las profesiones y trabajos que están relacionados con servicio, ya sea o con usuarios, en el caso de médicos, docentes, servicio al cliente. O sea, donde se observan y donde se han hecho más estudios sobre el burnout es en este tipo de profesionales que trabajan con clientes, con usuarios, porque justamente uno de los síntomas importante que es la despersonalización, el cinismo, esa dejadez con los usuarios, con el cliente, es justamente porque se ha notado que en esas profesiones, en esos oficios, por así decirlo, porque también ligado con servicio al cliente, pues está presente. Mire, mientras tú describes eso, me llega a la mente las empresas que han automatizado la respuesta de servicio al cliente. De atención. Sí. Entonces te mandan escoja una de estas opciones, pero tú no quieres ninguna de esas opciones. Tú quieres que alguien te atienda por una respuesta distinta. Qué difícil se ha vuelto esto. Sí, así es. Y es que te digo, el trabajo de servicio, el trabajo con recursos humanos, con usuarios, con personas, se le llama trabajo emocional, porque es que esa interacción es una interacción emocional. Tú tienes que aprender como trabajadora a regular tus emociones, pero también la de ese cliente, la de ese usuario de tu servicio. Entonces, esas interacciones en sí mismos, sí, si no se saben manejar bien, pues. Claro. Entonces, digamos que el burnout se caracteriza porque tiene, digamos que la persona que lo padece, que desarrolla, es una persona que como respuesta al estrés crónico, pues ya está despersonalizado, o sea, está cínico, no tiene ilusión se por vuelve el muy trabajo. mecánico en la labor. Eso cuando tú dices despersonalizado, ¿es eso? Sí, es decir, que ve al cliente, paciente o usuario del servicio como un objeto más. Como un objeto más, algo que no, o sea, no hay ese vínculo, no hay esa empatía. Bueno, pues esto como que se ha regado para la mitad de los servidores de medicina, con el perdón de los que son buenos y atienden a la gente de manera bueno, humana. ¿Qué te cuento? El tema del burnout reciente... Que no se puede confundir con el estrés laboral, ¿de acuerdo? No, no es el estrés laboral, porque el que padece burnout tiene, digamos, una desilusión, ya no tiene interés por el trabajo, se siente agotado emocionalmente también, o sea que, como dice uno popularmente, una persona que está aburrida con el servicio. Lo triste es que hay un Mira, perfil, pero esto es muy común, Odelisa. Bueno, lo que pasa es que a veces el diagnóstico no es tan fácil de decir que una persona tiene burnout, porque hay sintomatologías que están presentes, conductuales en el burnout. ¿Y se pueden explicar? Que se puede, bueno, sí, es lo que te decía, ahí están las dimensiones del síndrome del quemado, son la despersonalización, que hace referencia a ese cinismo, a esa cosificación de los usuarios, del cliente, la falta de realización personal, la persona no tiene ilusión por su trabajo, por su profesión, que afecta su autoestima. Eso es casi como no tener ilusión por la vida, porque usted se pasa demasiado tiempo en el trabajo. El agotamiento emocional, que es una de las principales dimensiones presentes en el burnout, es decir,
la gente se siente que no tiene fuerza, está fatigado, ¿no? Y eso se traduce en el trabajo en ausentismo, claro, en presentismo. Es decir, el presentismo es que yo estoy físicamente en el trabajo, pero estoy aquí, pero no soy yo. Exactamente. Entonces, ustedes me ven aquí, pero no soy yo. La verdad es que se puede confundir el síndrome del burnout, que ya es una enfermedad, ya está categorizado como una enfermedad. Se puede confundir a veces con la depresión, porque personas que tienen burnout, que están quemadas, tienen un nivel que puede desarrollar una depresión. Pero aquí, para hablar del síndrome del quemado, tiene que haber una relación con que las causas están en el trabajo, porque es laboral. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, hay que asociar, establecer esa relación en que los factores de riesgo están presentes en el trabajo. Las horas extendidas de trabajo, las largas horas de trabajo, ¿tienen que ver con esto? Pudiera estar un factor. Sí, pudiera estar relacionado, pero la falta de recursos que tiene el trabajador para dar respuesta a las altas demandas, en el caso de los médicos, de las enfermeras, médicos que tienen que atender muchos casos, pero o sea, a veces, como dice uno popularmente, tiene que sancocharlo, o sea, darle un servicio a la mitad de baja para calidad. Salir de eso. Exacto, porque el volumen de pacientes que tienen que atender. Hablamos de los hospitales públicos sobre todo. Exacto, entonces ahí... Sí, porque no le quiero poner apellido tuyo, le pongo el apellido y el nombre. Sí, exacto, entonces... la falta de recursos para poder... Entonces, ese profesional... Y debo decir algo también, en el caso de los maestros públicos, pasa lo mismo, te ponen un aula con 50 niños. Niños con diferentes necesidades Dios. Y quizás el docente no tiene recursos para poder manejar la disciplina en el aula. Entonces, cuando hablamos de recursos de afrontamiento, ahí comenzamos a ver las situaciones que se dan. Muchos niños que desborda la capacidad del maestro, de la disciplina, de poder enseñar y toda esa dinámica que se vuelve... Muchos pacientes, pocos médicos, una gran demanda. Quizás el trabajador que se ha notado que un profesional, porque no todos se queman. No claro. Todos se queman. Entonces, hay una parte importante. ¿Qué tipo de personas sí? ¿Qué tipo de personas se ha descrito un perfil, Ajá. que es el perfil del profesional apasionado, que tiene con vocación, claro. romántico, que tiene una idea de que quiere cambiar al mundo con su servicio, entonces se encuentra con esta... ¿Qué tú decías de Juana Núñez? Se encuentra con una realidad que, o sea, que lo hace desvincular, o sea, no puedo, quisiera dedicarle más tiempo a este paciente, pero no puedo porque hay otros, no tengo los recursos, entonces ahí comienza, y de hecho hay otro tipo de profesional que el cinismo, o sea, no siente culpa con el cinismo, y el cinismo es, digamos, que su recurso de adaptarse. Ajá. Entonces comienza a ver a los pacientes o a los usuarios como una cosa, pero no siente culpa. Para salir del paso. Y el perfil del profesional que se quema es precisamente él comienza a sentir culpa, porque como viene de sus inicios, con este romanticismo, con este deseo de cambiar el mundo, de ayudar, con este amor a su profesión. Con ese deseo de servir. Se siente culpable cuando no puede hacerlo bien. Entonces, y la culpa genera castigo, siempre digo. Y la culpa genera castigo, pero es un círculo vicioso. Sí, claro. Porque entonces me siento culpable porque no estoy, digamos que, acorde con ese ideal del rol que se supone que debe ser mi trabajo como médico, como docente, pues fuera el caso. Y entonces me siento mal, me siento culpable, trabajo más tiempo, trato de implicarme más, pero no puedo, me agoto más. Entonces, es un tema que la verdad es complejo, pero hablar del síndrome, o sea, tiene sus efectos, sus consecuencias que pueden ser desastrosas. Hasta se habla de suicidio en algunos casos. Eso iba a decir, tú hablabas de depresión, pero hay algunas situaciones mentales que
Y bueno, acaba de decir el suicidio. Sí, esos son los casos ya más extremos de las consecuencias, pero las consecuencias son para la organización también, porque ahí mencionamos hace un momentito el tema de las ausencias, de incapacidades, más visitas al médico, porque hay manifestaciones que se dan a nivel físico. Y todo eso se traduce a pérdidas para la empresa. No, y además de las quejas de los usuarios y de los clientes del servicio. Pérdida. Porque los errores se pagan con dinero. Claro, porque una persona que estaba quemada es una persona cínica, dijimos, una persona que está aburrida, como decimos popularmente los dominicanos, eso está aburrido. Entonces comienzan los usuarios, los clientes a quejarse de ese servicio tan pésimo. Y aunque no llegue al extremo, se afecta el servicio a los clientes. Claro. Aunque sea un simple estrés. Bueno, es lo que te digo, para hablar de burnout tenemos que ver esas dimensiones, tienen que estar presentes. Porque el estrés, aunque puede poner a las personas irritables, de mal humor, es diferente al burnout. Claro. Eso hay que tenerlo claro, eso ya requiere hay alteraciones de sueño también, hay manifestaciones a nivel física. Hay todo un proceso de descontrol del organismo, para decirlo de una manera sencilla. Sí, exactamente. Podríamos decir que sí, es una enfermedad ya, o sea, ya se conoce como una enfermedad. Sin embargo, el estrés es una respuesta que cuando se ha cronificado porque el trabajador no tiene los recursos de afrontamiento. Vamos al otro lado ahora. Estamos en la empresa. Aquí hay estrés laboral, aquí hay burnout. ¿Cómo se traduce eso entonces en la realidad de la familia de este empleado? Que también va a cambiar a causa de esto. No, definitivamente, claro, porque es que este empleado no es un empleado que llega a casa, que por lo general se lleva los problemas del trabajo a la casa, y a veces se lleva el trabajo literal a la casa, en algunos casos para terminar. Sí, para terminarlo allá. Porque me llevo la computadora, me llevo estos archivos, los termino en la casa. Exactamente. Entonces ahí comienza a disminuir, a impactar la calidad de vida del trabajador y en la familia, porque hay menos tiempo para compartir con la pareja, con los hijos, con el núcleo, de tener actividades de ocio que son tan importantes para el equilibrio de las personas a nivel de salud mental, para los trabajadores. Y ni se diga la vida íntima de estas personas. Yo por mencionar así, a ver si Odelisa cae y me cuenta un poco de lo que ella puede imaginarse si no lo ha tratado muy de cerca. No, los impactos... Imagínate, hasta el perro sufre, porque la gente está más irritable, la gente... O sea que, digo el perro porque muchas veces... Yo inmediatamente me fui a la disfunción eréctil. Bueno, sabemos que el estrés tiene su impacto en la disfunción eréctil, aunque no es la causa única. Lo que quiere decir es que si usted que cuida tanto esa parte y esas actividades, entonces cuídese en su trabajo, cuídese de no tener estrés así repetido para no llegar a una situación más difícil. Bueno, es que el tema de cuidar el estrés, los estresores siempre van a estar ahí. Sí. Eso es algo que hay que aclarar, tenerlo bien clarito. Es decir, lo que nosotros tenemos que ver es cuáles son nuestros recursos de afrontamiento. Claro, cuando se habla de estrés laboral, el empresario tiene una responsabilidad, porque tiene que vigilar. Que es crear las condiciones también. Exactamente, porque hay algo que yo siempre menciono y que me entristece mucho cada vez que leo en algún periódico una solicitud de empleo que dice: se busca un personal que tenga la capacidad de trabajar bajo estrés. Entonces me entristece porque digo, todavía se cree que el manejo del estrés es una competencia. Sí. Y lo que te está diciendo esa información es que en esa empresa están las condiciones de riesgo que no se han intervenido. Mire, esto es una empresa de mucho estrés. Para acá no venga si usted quiere. Entonces, tú estás diciendo de entrada a ese trabajador, para nosotros los que trabajamos el tema de la seguridad y salud en el trabajo, equivaldría a decir, el anuncio, siguiendo con el ejemplo, se necesita un personal con pulmones resistentes porque va a trabajar en un ambiente donde hay gases y partículas. Nosotros es lo mismo. Yo te estoy diciendo que en mi organización hay factores de riesgo que yo no he intervenido.
Entonces tú tienes que tener la capacidad de manejar. Para resolverlo tú. Exacto, porque a veces, sí, hay puestos que tienen un estrés, los factores intrínsecos están relacionados con el puesto y quizás eso no se puede cambiar así. Pero en la mayoría de los puestos de trabajo, estos estresores vienen dados por problemas de una definición deficiente del rol, problemas de comunicación, problemas de liderazgo. Que deben resolverse dentro de la empresa. Exactamente. Entonces, porque ese es el factor que está en la organización. Si usted tiene una empresa, usted debe trabajar con su organización para que entonces los empleados tengan un ambiente adecuado para poder desempeñarse sin llegar al estrés o sin llegar a nosotros le llamamos factores de riesgo psicosociales. Ajá, que el empleador debe contemplar dentro de su programa de gestión de la seguridad y salud. ¿Y cuáles para son? Los empleados? Los factores de riesgo psicosociales son estos factores que están asociados a los turnos de trabajo, a la comunicación, al liderazgo, a la interacción, al diseño del puesto de trabajo. Entonces, eso hay que... Eso es un tema muy interesante. Buen trato para los empleados. Eso debiera ser un punto a desarrollar en todas las empresas. No sé si tú has escuchado, Juana, que se habla actualmente de organizaciones saludables, claro, de organizaciones de bienestar felices, laboral. de bienestar laboral, pero ningún programa de bienestar, aunque se oiga chocante, que no haya hecho un diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial en su organización. Sí, ya me invitaron a una charla, a dar una charla sobre bienestar en una empresa. Yo dije, pero esto no es. O sea, tratado de esta manera, no vamos a lograr el bienestar. Es lo que te digo, sí hay un enfoque positivo que las organizaciones... Y que por lo menos se diga ya aporta un poco. Bueno, sí, claro, no, está y es importante, no, y es importante que haya un enfoque positivo, pero eso no quiere decir que no vamos a ver los problemas. O sea, tú no me puedes decir... En una organización nos ocupamos por el bienestar de nuestros trabajadores cuando tú tienes unos factores ahí que no has intervenido. O sea, el tipo de liderazgo es abusivo quizás, los problemas de comunicación, cómo se gestionan los cambios. Entonces tú me estás enviando a hacer ejercicio, a pasarla bien con mi familia y está bien, y eso funciona, sí, no es que esté mal, pero... Y los otros factores también tenemos que intervenir. ¿Qué son las causas? Exactamente. Entonces, es un poquito de ser como coherente también. Si atacamos la causa, luego entonces me da el paseíto, me da el viaje. Vamos a ver que los trabajadores perciben que le está causando el estrés en la organización. Entonces, con esos resultados vamos a hacer unos programas de gestión del estrés. Vamos a suponer que tú estás en este momento de asesora de la empresa X. ¿Qué cosa debe hacer la empresa X para tener un ambiente laboral adecuado para sus empleados? Yo lo primero que recomiendo es, dependiendo del tamaño, uno va a elegir los recursos, las herramientas, la metodología, pero siempre hay que hacer un diagnóstico. Un diagnóstico para ver cómo ven los trabajadores, perciben esos factores organizacionales. Y con ese resultado de ese diagnóstico, entonces, es que se hace un programa. Porque muchas veces en las organizaciones te dicen, nosotros tenemos un problema de comunicación y eso está generando estrés. Te lo dicen desde recursos humanos. Pero eso es lo que supone recursos humanos. Pero muchas veces el tema no es la comunicación, es otro tema. Entonces, los recursos de esos programas se invierten en el tema de comunicación y no se ataca la raíz de lo que realmente los trabajadores perciben como negativo o como la causa de su estrés. Dime un ejemplo así, a mí me gustan los nombres y los apellidos, como que se le ponga un caso que tú hayas tenido sin mencionar el nombre de empresa ni nada. Un problema cuando yo te digo de recursos humanos, tengo un problema de comunicación, ¿qué podría ser? Bueno, que asuma que está dándole estrés. Tenemos un problema de comunicación cuando viene a ver el tema de la carga de trabajo. La carga de trabajo es muy importante, cómo está diseñado. Y entonces se asume que es o el tipo de liderazgo. Esos temas hay que medir, porque no es lo que yo creo. Uno se sorprende a veces
de cuáles son las cosas que los trabajadores perciben como negativas, que uno pensaba que no y eran esas. O sea que siempre hay que medir para tener, digamos que, algo concreto para uno intervenir. Muchas veces las organizaciones enfocan sus programas de gestión del estrés laboral en enseñarle a los trabajadores bueno, que es muy bueno también, los recursos de afrontamiento, a respirar, programas de ejercicio, pero ¿y los factores de riesgo que son la causa raíz organizacional? Eso no se interviene. Entonces, un programa de gestión del estrés laboral debe tener un enfoque en el trabajador, o sea, darle los recursos al trabajador de afrontamiento, fortalecerlo. Hablemos de, cuando tú dices recursos de afrontamiento, hablamos de manejo del estrés. Y manejo de emociones. Claro, todo lo que implica. Y lo que implica la relación con otra persona, la relación contigo mismo, o sea, es un combo. Sí, un combo. Entonces, pero yo también tengo que ver la organización, como yo tengo diseñado los puestos de trabajo, cómo está la comunicación, el tipo de liderazgo, entonces tengo que ver estos elementos también. No solamente pensar que porque yo le voy a enseñar a los trabajadores ciertos manejos del estrés, herramientas que son útiles y que deben estar presentes, pero es como que le falta a la mesa, le falta una pata. Si yo solamente eso yo lo veo mucho en las organizaciones, que se centran en la parte del manejo del estrés, pero no ven dentro de la organización la causa. Entonces, ahí como que hay un desequilibrio. Entonces, básicamente uno en la consultoría, pues recomienda, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver cómo perciben los trabajadores, los factores del medio ambiente laboral, vamos a ver cuáles son los recursos de afrontamiento que ellos utilizan mayormente y entonces ahí diseñamos un programa de gestión del estrés. Cuando volvamos al afrontamiento de nuevo, porque a mí me parece como muy global. Y que la gente, cuando hablamos de recursos de afrontamiento, se puede quedar como... Sí, vamos a aterrizarlo más. Vamos a aterrizarlo un poquito. Cuando hablamos de recursos de afrontamiento, ¿cuáles serían? Así que lo podamos mencionar, para que la gente no se nos quede en el aire. ¿Cuáles serían? La propia forma de manejar el estrés. Ajá. Vamos a ponerlo de manera simple, vamos a ver si puedo hacerlo, lo más simple posible. Aquí tenemos que la gente tiene una tendencia, cuando hablamos de recursos de afrontamiento, el estilo, a evadir o a afrontar. Exacto. Entonces, las personas que tienen como estilo de afrontamiento a evadir son las que tú escuchas diciendo, eso yo se lo dejo a Dios. Sí, yo no me voy a echar eso encima. No se va a echar eso encima, o buscar siempre culpable. En las situaciones que ellos padecen, siempre es culpa de otro. Ellos nunca tienen nada que ver. Por decir algo, tratando de aterrizar lo más posible, exacto. Es un tipo de afrontamiento evasivo. Ajá. Que la persona todo se lo deja a Dios, nunca tiene responsabilidad, siempre es culpa del otro. Entonces esas personas en el trabajo, tú te puedes imaginar, cuando tiene que tomar alguna acción más a por el problema, más directa, entonces son los que se ponen en esa forma pasiva, pero eso también tiene sus efectos físicos. Claro. Y en la salud. Y ese es un tipo de afrontamiento que es el evasivo, el que es más a por el problema, más directo, siempre anda el más reaccionario. Entiende que hay cosas que puede cambiar y lo que puede cambiar lo va a cambiar. O sea, que es más afrontando la situación. Entonces, de hacerse responsable. De hacerse hasta cierto punto responsable y de entender, no siempre tenemos la capacidad de hacer cambios, porque claro, hay cosas que se nos salen de nuestro control. Sí, pero lo que está en el control, ese tipo de persona va por ello. O sea, cuando hablamos de la desconexión, muchas veces sabemos que para una buena salud mental, la cantidad de horas laboradas, corridas, necesitan un descanso para desconectarse, para volver a la actividad. ¿Qué tan importante es para la empresa y para el empleado tomarse unos minutos de descanso cada cierto tiempo? Vital, es muy importante. La desconexión durante el trabajo, porque te permite, si el trabajo es un trabajo cognitivo, o sea, que de pensamiento, analítico,
es bastante recomendable que la persona cuando se sienta que las ideas no le salen, que debe hacer una pausa. Y de hecho... Como que uno se agota y cuando da una vuelta como que el cerebro se refresca. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. Sí, y hay programas que se llaman programas de pausa activa, que inclusive se hacen en las empresas, sí, en empresas de producción, que se programan unas pausas durante la jornada de trabajo para que estos trabajadores, que por lo general tienen trabajo repetitivo y monótono, pues puedan hacer ejercicios de estiramiento, yo me río porque de respiración. A los 17 años yo trabajaba en una fábrica de batas de dormir. Okay. Entonces yo pegaba encaje en una máquina. Entonces yo implementé una pausa en la tarde, a las 3 de la tarde, de 15 minutos para beber café con galletica. Excelente. Y me lo aceptaron. No, bueno, eso fue un programa de pausa que tú diseñaste. Y yo decía, no, estas mujeres se cansan. Yo le dije al jefe, estas mujeres se cansan, son muchas horas. A las 3 de la tarde, 15 minutos. Sí, los 15 minutos. Y me lo aprobaron, dijeron que sí. Excelente. Y enviaban el café y me enviaban galletitas. Ah, mira qué bien. Entonces me reí cuando tú lo estabas mencionando de que esas pausas se pueden diseñar. Sí, así es. Sí se puede diseñar y hay empresas que saben los beneficios que tienen y por eso han asumido este tipo de pausas. Se le llaman pausas activas, se le llaman ejercicios ¿Qué tipo de cosas se ergonómicos? hacen? Que no es que café con galletitas. Bueno, no, lo del café ya eso es mucho que decir, pero lo general son ejercicios de respiración y de estiramiento. Sobre todo en esas industrias donde los trabajos son repetitivos, movimiento. Entonces, dígase zona franca. Exacto, entonces se paran un momentito, estiran, respiran, hacen movimientos ya para que cambiar de lugar. Cambiar de posición, de postura. Claro. Y sí, eso se ha notado que tiene sus beneficios, pero hay que tener en cuenta que esa recuperación después de una jornada del trabajo es necesaria e importante. O sea, después que tú terminas tu jornada laboral, que tú llegues a tu casa y tú puedas desconectarte, es muy importante para el equilibrio. Porque mucha gente no lo puede hacer. Ay, Dios mío. Se lleva trabajo para la casa. ¿Cuánto me costó eso? A veces trabajaba yo hasta las 12 de la noche y no me daba cuenta. Así es. Porque estabas muy involucrada en tu trabajo, muy apasionada. Eso ocurre. Pero por eso se habla de buscar ese equilibrio, de que tú te desconectas. No es tan fácil. No, no es fácil. Eso hay que... Porque se vuelve un hábito, ya tú lo haces de manera automática, no lo piensas, no lo calculas, no lo haces consciente. Entonces tú te sientes productivo tú. Claro. Pero ojo con eso, uno ojo necesita... Con eso. Después te lo cobra el cuerpo. Te pasa factura, entonces hay que tratar de incluir el ocio o esa actividad que te desconecte, que sea tuya, que te haga encontrarte contigo misma, que tú disfrutes. Claro. Entonces, en esta sociedad yo he notado que el ocio está muy satanizado. De hecho, tú escuchas expresiones como validando, esa persona es un burro trabajando. Tiene hora de llegar, pero no tiene hora de salida. Está tan comprometido con el trabajo, se confunde el engagement, el compromiso del trabajador con la autoexplotación que se puede dar en esos casos, que la hace el trabajador. Entonces, y se valora y eso se ve como bueno y válido, que un trabajador sea así. No, qué chévere. Esos muchachos trabajan. Nada más vive para trabajar. Eso el trabajo es todo en su vida. Ay. Como si fuera todo lo mejor del mundo. Exactamente. Entonces, no es así. El ocio es muy importante para el equilibrio. ¿Se diseñan en las empresas actividades que sirvan para la salud mental del trabajador? Sí, claro. Sí, las empresas que están conscientes de la importancia que tiene que sus trabajadores tengan buenos recursos para enfrentar el estrés y que tienen esa visión del trabajador integral, pues sí se ocupan de brindar formaciones en temas de psicoeducación. Inclusive hay organizaciones que tienen unos programas que se llaman programas de ayuda al empleado, donde va un psicólogo a la empresa. Tiene diferentes modalidades de aplicación, pero por lo general un psicólogo va a la empresa
y ofrece servicio de asistencia psicológica a los empleados. Claro. Entonces, esos programas son muy, muy, muy importantes porque los problemas que lleva el trabajador no están relacionados necesariamente con la dinámica laboral. Sin embargo, afectan al trabajo. Claro que sí, pero es muy importante porque el trabajador, inclusive, dependiendo del alcance del programa, pueden llevar hasta miembros de la familia cercana, del núcleo familiar, a recibir ayuda, o sea, tiene alcance a veces. Pero la verdad es que es muy importante. O sea, ya te va diciendo cómo las organizaciones están viendo la salud mental, el equilibrio y qué impacto tiene en la organización directamente, en la productividad. Cuando hablamos de violencia de familia, por ejemplo, hay un dato muy importante y es la pérdida de horas de trabajo que tiene una empresa cuando dentro de su grupo hay algunas personas que están pasando por violencia dentro del hogar. Esto porque en el caso de las mujeres que baja la estima, que baja el rendimiento, que están pendientes de otra cosa, que muchas veces están presentes pero no están. Y darle apoyo, ahora que tú lo mencionas, darle apoyo de esta manera sería un magnífico para... De hecho, conozco empresas, tengo empresas que tienen campañas de concienciación de la mujer sobre la violencia. Incluso invitan a las instituciones del Estado para que expliquen cuáles son los mecanismos de la denuncia y de protección. O sea, la verdad es que sí, ya hay... Que los mecanismos del Estado no han ayudado mucho en el tiempo que yo tengo conociéndolo. Pero bueno, por lo menos, y le dan el permiso a la mujer, porque eso es otra cosa. Y es que no solamente en la mujer, y estos temas a mí, tú sabes que me ponen a mí medio, porque el asunto de la violencia, señores, no se trata de género, no es de género. Hay que tratar a la violencia en los varones y en las hembras y abordarlo de una manera más edificante para todos, porque... Ahora que tú mencionas la parte de los hombres que son víctimas de violencia, en una ocasión un joven me comentaba que él fue a poner una denuncia porque su pareja lo agredía y lo amenazaba y en la calle donde lo veía. Y tú sabes lo que él me dijo. Y está relacionado con ese comentario que tú haces. Sí. Cuando él fue a poner la denuncia, él fue objeto de burla de todo lo que estaban ahí. Porque incluso la persona que recibe la denuncia le dice, ¿y qué tan grande te hizo esa mujer que tú vienes aquí? Pero tú andas llorando. ¿Tú andas en eso? Sí. Entonces, es muy duro para los hombres porque se lo tienen que aguantar. Y de verdad muchos no se atreven a poner la denuncia. Pero yo me voy un poco más allá. Yo me voy no solamente a los hombres que son agredidos, sino que en una situación donde hay maltrato, donde hay violencia en ambos lados, es en ambos lados. O sea, no se da de un solo lado. Vamos a suponer que uno golpea al otro, ¿verdad? Los dos están involucrados. Y los dos necesitan ser tratados. Una dinámica. Es una dinámica. Y tendremos pronto un programa sobre esto. Porque yo digo, y así lo he comprobado, que no llega un hombre maltratador donde una mujer sana. Una mujer que está sana, que tiene su estima bien puesta, ve un hombre maltratador a leguas. Sí, ella lo puede identificar. O sea, no tiene ni que hablarle, no tiene nada. O sea, ella sabe que ese no es. No, y yo te diría algo más. El hombre tampoco se siente atraída por una mujer así. Exactamente. Gracias por el aporte. No hay atracción, porque no es ahí. Ese no es el tipo que le atrae. Así es. Es real, sí. Es un tema bastante interesante. Cuando hablamos de los psicólogos en las empresas, ¿qué es todo lo que un psicólogo laboral, vamos a suponer tu caso, que eres especialista en prevención de riesgos laborales, qué puede hacer para el bienestar de los empleados? Se puede hacer muchísimas cosas. Dime algunas. Bueno, en el caso mío específicamente me enfoco más en la parte de salud y seguridad, pero un psicólogo organizacional está capacitado para desarrollar programas que potencialicen las habilidades del trabajador, se desarrollen la parte motivacional, trabaja la cultura organizacional y crea esos programas. No solamente se enfoca
porque tiene esa formación, lo puede hacer en contratar el mejor personal para esa organización, que cumpla con las competencias, sino desarrollarlo y que el trabajador encuentre en esa organización un lugar donde hacer carrera, o sea, quedarse, donde puede escalar. Donde puede escalar, o sea que es bastante interesante. Ya el abordaje clínico es diferente. Estos programas de ayuda al empleado que te mencioné están más enfocados en darle apoyo al trabajador en temas familiares, inclusive, que no están relacionados con la organización necesariamente. Entonces, eso se valora mucho por los trabajadores, ese tipo de ayuda, de ese rol, pero ya es un abordaje más clínico, más terapéutico, en ese caso, el de apoyo al empleado. Ya lo organizacional es más enfocado al desarrollo de las habilidades, al liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, vamos a suponer que tenemos una empresa y hay un buen líder que es quien dirige. El hecho de que este líder tenga muy buenas capacidades de liderazgo, ¿ayuda al bienestar de los empleados? Pero claro que sí. ¿Cómo? Ayuda muchísimo, porque es que este líder tiene la capacidad de conocer a su equipo, de sacar lo mejor de ese equipo, de desarrollar esas habilidades, de crear un ambiente armonioso, porque cuando un líder es un líder que se muestra participativo, está enfocado en desarrollar a su equipo, entonces eso se refleja en que los trabajadores están más motivados, un mejor clima laboral, más compromiso por parte de los trabajadores, claro que sí. ¿Hay tratamiento que conocen las empresas para salir del burnout? Bueno, es que cuando ya el trabajador tiene burnout, necesita una intervención, una terapia, ayuda ya médica, clínica, psicológica. Inclusive yo diría que dependiendo, pues si tiene afectaciones físicas, ya se ha dañado su salud a nivel físico, necesita hasta que terapia médica, o sea que ya ahí hablamos de una intervención terapéutica, e inclusive hay casos en que hay que medicar al trabajador que tiene. O sea Cuando hablamos de los problemas de comunicación en una empresa, ¿a qué nos referimos? ¿A jefe empleado? ¿Comunicación entre empleados? Jefe empleado, entre empleados, comunicación descendente, ascendente, horizontal, o sea, cómo se comunica, o sea, es bien complejo el tema de la comunicación, pero yo te diría, Juana, que lo importante aquí es prevenir. Claro. Prevenir. ¿Qué hacemos para prevenir? Y vamos a empezar por ahí, ya en la parte final. Entonces, el empresario, porque recuérdense que con el tema del síndrome del quemado es un tema laboral, la causa está ahí. En el trabajo. En el trabajo. Entonces, aquí lo que tenemos es que prevenir el estrés, porque recuerda que dijimos que es una respuesta al estrés crónico. Claro. Entonces, el estrés es el mediador que está presente para que no se desarrolle el burnout. 3 cosas para disminuir el estrés en las empresas. Bueno, el diagnóstico, o sea, ese compromiso que tiene que tener el empresario de saber el tema, de que tiene que vigilar esos factores de riesgo que están ahí, darle los recursos al trabajador también para que capacitarlo, darle técnicas de manejo del estrés, eso es muy importante. El trabajador también tiene que involucrarse, cuidarse, el autocuidado es muy importante, ser consciente, tener hábitos positivos de calidad de vida, ejercitarse, tener ocio, la desconexión. Descanso, el sueño es muy importante. ¿Consejos para las empresas? Yo diría que tienen que diagnóstico de estrés, evaluarlo, comprometerse a mirar el tema con seriedad. No que, bueno, hay mucho estrés, pero eso es parte del trabajo y así que está, como asumirlo, como sí, que normalizarlo, no. Vamos a ver qué yo puedo hacer para disminuir el estrés. Eso es lo que yo diría, y hacer programas, enfocarse en esa parte, porque al final los beneficios para el empleador son muchos. Claro. Eso se traduce un empleado feliz, productividad, una empresa productiva.
productividad. Una frase que me acabo de inventar, pero me pareció que pega. Sí, pega y es así, o sea, tiene sus beneficios, la verdad que sí, mayor compromiso, o sea, cuando tus empleados dicen, yo me siento bien trabajando aquí, si tengo que dar la milla extra la doy. Claro. Entonces, porque estoy comprometido con mi empresa. Exacto. Qué bien se siente eso, ¿verdad? Eso es maravilloso. Odelisa Mera, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchísimas gracias. Recordarles que puede seguirnos en nuestras redes sociales, @JuanaNunesTV, en Íntimamente también. Y recordarles que estamos en Al Tanto TV los domingos a las 7 de la noche en el canal 106 de Claro. ¿Dónde te localizamos? Bueno, yo estoy en la firma de consultoría Smart Prevention Consulting. Ahí estamos trabajando. ¿Así te conseguimos en las redes? Smart Prevention Consulting de Instagram y la página web también, @Smart Prevention Consulting. Y ahí... En inglés esto. Así es, prevención inteligente. Gracias, Odelisa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana.